título del mensaje de esta mañana, escuchando la voz del Espíritu Santo. Vamos a ir a la palabra de Dios. Dice en Hebreos capítulo 3 y versículo 15, Hebreos 3:15. Dice: como ya se ha dicho, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como cuando me provocaron. ¿Y quiénes fueron los que lo provocaron, aún después de haber oído? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto por medio de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tendidos en el desierto? Y a quienes les juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Como podemos ver, no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Bendice tu palabra esta mañana. Dísela, Señor. Ayúdanos para que tu Espíritu Santo nos guíe y Él traiga la sabiduría sobre cada uno de nosotros. Gracias, mi Dios, por la oportunidad que nos diste hasta este momento de estar en tu casa, de poder, Señor, celebrar la cena tuya, hacer memoria del sacrificio, Señor, del partimiento de tu cuerpo y el derramamiento de tu sangre, para que nosotros, Señor, hoy podamos tener ese gozo, esa seguridad de que tú resucitaste, Señor, de entre los muertos, y que un día también nosotros resucitaremos para estar eternamente y para siempre contigo, Señor. Promesa grande de que un día también celebraremos la boda del Cordero, donde tú vas a tomar la cena con nosotros. Gracias. Gracias por esta oportunidad y por este día. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. Hay tres voces que podemos escuchar: la voz de Dios, nuestra propia voz o la voz del diablo. Nosotros debemos aprender como hijos de Dios a escuchar la voz de Dios, pero un corazón que es duro, que es desobediente, a veces también se presta para escuchar otras voces. En Hebreos capítulo 3 y el verso 17, dice la palabra: ¿con quiénes estuvo disgustado el Señor durante 40 años? Precisamente con su pueblo, con el pueblo que salió de Egipto, con el pueblo que vio literalmente, físicamente, las maravillas que Dios hizo delante del faraón, hasta el punto de que este hombre llegó a doblegarse y a decir: bueno, sí, ya llévate por favor a esta gente, ya llévatela, déjanos en paz, ya no nos hagas más daño, ya no traigan más plagas sobre nosotros. Y el pueblo que estaba ahí estaba viendo todas estas cosas. Pero cuando salen de Egipto, aún dice la palabra del Señor que salieron con mucho más riquezas que las que ellos tenían antes de salir de ese pueblo, porque dice que la gente, los habitantes, les daban oro y les daban plata, les daban de todo para que llevaran, en una acción como de temor, pero a la vez era la provisión de Dios para su pueblo en el caminar en el desierto. Pero aún dice, saliendo de ahí prontamente, el pueblo, aún viendo la maravilla de Dios, dice, se rebelaron contra él. Y empezaron entonces a murmurar en sus corazones, empezaron a cavilar dentro de sí mismos, empezaron a escuchar otras voces. Dice la palabra, yo lo hice en unas predicaciones atrás,
que habían algunos que se habían mezclado entre el pueblo y estaban hablándoles. Y les decían: ¿no se acuerdan del pescado que comíamos, del pollo que comíamos, de las cosas ricas, las legumbres que comíamos estando en Egipto, y ahora nada más nos toca este maná? Ellos estaban escuchando en ese momento una de las tres voces que yo les acabo de mencionar. La voz del diablo que estaba siendo personificada en aquellas personas que se mezclaron entre ellos. Y les decían: digan, quéjense, murmuren, no se dejen. Y Dios, dice la palabra, estuvo disgustado durante 40 años con su pueblo. ¿Por qué? Porque escucharon la voz de Dios, mas no atendieron a esa voz. Nosotros, mis hermanos, no basta con que escuchemos la voz de Dios, sino que aparte de eso, y como un complemento, también tenemos que atenderla, tenemos que poner atención a lo que Él nos está hablando. Y el pueblo no hizo eso. Escuchó la voz de Dios, sí. Escuchó la voz de esos profetas que estaban guiando al pueblo, sí. Pero no atendieron al llamado que Dios les estaba haciendo, sino que hubo mucha murmuración, mucha queja, muchas cosas, mucho descontento, mucha desobediencia, y Dios se enojó con ellos durante 40 años. Qué duro para este pueblo, porque al salir la promesa que Dios hizo de llevarlos a una tierra fue quebrada por Dios, y dice: todos aquellos que se rebelaron no entrarán en la tierra que yo les he prometido. Yo les he enseñado, mis hermanos, que los que entraron a la tierra prometida fueron los hijos. Los padres quedaron en el desierto, murieron ahí. Muchos murieron de enfermedades, muchos fueron consumidos por la ira del Señor, como cuando bajó Moisés del monte y habían elegido un carnero para estarlo adorando. Ahí hubo fuego del cielo y muchos quedaron ahí. Pero los padres quedaron en el desierto por la desobediencia en su corazón. Por eso dice la palabra del Señor en Hebreos 3:15: cuando oigan su voz, cuando escuchemos, hermanos, su voz, no endurezcamos el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. No endurezcamos nuestro corazón. Y a veces podemos pensar: no, pero yo no estoy endureciendo mi corazón. No, yo estoy haciendo las cosas bien. Pero ¿a cuántos de nosotros, hermanos, el Espíritu Santo de Dios nos está hablando día a día? ¿A cuántos de nosotros el Espíritu Santo nos habla que este día es el día del Señor y que no hay otra opción, de que no hay nada más que tengamos que hacer que venir a la casa del Señor y estar en su presencia y gozarnos en las alabanzas, en la adoración, en la enseñanza de la escuela dominical, en la enseñanza de la predicación? El Espíritu Santo nos habla a nosotros. ¿Por qué? Nosotros no pedimos: Espíritu Santo, ven, como hay muchos cristianos que están cantando: Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, baja. Espíritu Santo, ven a este lugar. Y nosotros no cantamos eso, mis hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que cuando usted recibió a Cristo en su corazón, usted fue bautizado, fue sellado con el Espíritu Santo de Dios, y ahora ese Espíritu Santo dice, es el templo, su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y Él mora en su cuerpo, Él mora en usted y en mí, y lo que tenemos que pedirle es como el canto que cantamos al final: Espíritu de Dios, llena mi vida. Quiero ser lleno de ti. Quiero ser lleno de tu presencia. Quiero que me llenes por completo, porque el Espíritu ya lo tenemos cada uno de nosotros, mis hermanos.
cuando nosotros escuchamos y obedecemos la voz del Espíritu Santo, nos dará descanso. Es una recompensa para cada uno de nosotros. Cuando caminamos en desobediencia, no recibiremos las promesas que nos pertenecen. Hay muchas voces que vienen del mundo y se manifiestan de muchas formas. En los medios de comunicación, en la gente, en los amigos, en los compañeros, a veces dentro de la misma iglesia. Pero lo importante es que nosotros aprendamos a reconocer la voz de Dios en medio de todas las otras voces que vamos a estar escuchando todos los días, mis hermanos. Y algunas veces voces que parecen que son de Dios, pero que en realidad no es. ¿Cómo aprendemos nosotros a aguzar nuestro oído, a afinarlo de una manera que cuando escuchemos podamos decir confiadamente: esto es palabra de Dios? Esto es palabra de Dios. La única manera viable, concisa, directa, es estudiando su palabra, hermanos. Cuando estudiamos su palabra, nos afinamos a reconocer la voz de Dios hablándonos en cada una de las cosas que hacemos y en las decisiones que tengamos que tomar. Cuando no, vamos a escuchar las voces que no nos convienen. Y tenemos que llegar a algo tan fino como esto. Yo voy a ponerles un ejemplo. Algo tan fino. Escuchar la voz de Dios tiene que ser una finura, tiene que ser algo fino en nosotros. Cuando en la playa están, voy a hablar de X animal, los leones marinos o las focas. Hay una época de apareamiento y hay una época de nacimiento. Entonces todas las crías nacen al mismo tiempo, todas. Y todas al nacer son iguales. Todos son negritos. Las focas son negras, todas al nacer son iguales. Sus madres, no estoy hablando de una, dos, tres madres, estoy hablando de cientos, ¿verdad? Sino miles de focas que salen al mar a buscar el alimento para sus hijos. Y todos ellos quedan ahí, ese montón quedan en la playa. Y cuando esas madres vuelven a tierra, ellos emiten un llamado que solamente es reconocido por su hijo. Imagínense ustedes todas las mamás chillando, ¿verdad?, en la playa, y todos los bebés ahí escuchando entre todas esas voces, entre todos esos chillidos que se oyen, escuchando, afinando su oído, porque quieren escuchar uno nada más, el de su madre. Y cuando lo escuchan, van directamente hacia ella. De esa manera dice el Señor que Él conoce sus ovejas. Y dice: mis ovejas me siguen. ¿Por qué? Porque escuchan la voz del pastor. Las ovejas, mis hermanos, solamente escuchan la voz del pastor, del que ha estado con ellos, del que las ha estado cuidando, del que las ha estado alimentando. Usted puede ser pastor de otro rebaño, pero usted llega a ese rebaño específico y les habla y ellas no le van a hacer caso. ¿Por qué? Porque ya aprendieron a reconocer la voz de su pastor. Nosotros también, mis hermanos, tenemos que aprender a reconocer, a escuchar, a obedecer la voz del Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros. Esa voz que nos habla, mis hermanos, esa voz que el mismo Señor
dijo en una ocasión a sus discípulos en Juan capítulo 16 y versículo 7, le decía a sus discípulos, yo les recomiendo, miren, yo les aconsejo, mejor para ustedes es que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya, porque, ¿saben qué? Les decía a los discípulos y a los que estaban escuchando, si yo no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. No vendrá a ustedes. Pero si yo me voy, se los enviaré. En ese momento el Señor Jesús estaba en la región donde Él estaba, pero Él no estaba en otros lugares físicamente. Amén. Entendemos esto, ¿verdad? ¿Por qué el Señor les dice esto? Porque Él estaba pensando ya en una promesa que iba a alcanzar a toda la humanidad. Una promesa, mis hermanos, que se iba a cumplir con su muerte en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque el Señor estaba ahí, pero solamente estaba en esa región. Él no estaba en África, Él no estaba en América, Él no estaba en Oceanía. Físicamente, solamente estaba con los que estaban en ese lugar, ¿verdad? Con los que estaba predicando ahí. Más la palabra nos enseña que cuando el Señor cumple el sacrificio en la cruz del Calvario, dice, entonces el velo dice que nos separaba de Él, ¿verdad? Que separaba a los que estaban en otros continentes, los que estaban en otros países, dice, se rompió de abajo hacia arriba, y entonces todos, ya ahí no solamente iban a escuchar los que estaban con Él. Por eso Él les dice, mis hermanos, a ustedes les conviene que yo me vaya. Posiblemente los discípulos estaban diciendo, Señor, ¿para qué te vas a ir? Quédate con nosotros. Pero entonces no iba a ser posible la diseminación del Evangelio a través de todo el mundo. ¿Por qué? Porque cuando el Señor muere, entonces ese sacrificio ya completo, alcanzó a todos los hombres. ¿Por qué? Porque la iglesia que Él dejó, ese grupo que Él estuvo enseñando, se iba a encargar de ir llevando la palabra de un lugar a otro y a otro y a otro y a miles de personas en todo el mundo. Por eso Él les dijo, a ustedes les sirve que yo me vaya. Porque yo me voy, el Consolador, el Espíritu Santo dice que los guiará a toda verdad, vendrá a ustedes y estará con ustedes hasta el que llegue el último día de sus vidas. Y ustedes se encargarán de llevar esa palabra a otras personas, y todo aquel que me reciba será bautizado con el Espíritu Santo y lo tendrá en su corazón y será sellado. Por eso, hermanos, es que la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, no va a dejar de correr, no va a parar, hermanos. Mientras hayan personas que sigan hablando de su palabra, no va a parar hasta que Él venga, porque la palabra de Dios dice que todo lo que puede estar en este mundo, más las promesas que están en su palabra, esas permanecen para siempre. Si yo me voy, se los enviaré a ustedes. En medio de todos los desafíos, el Espíritu Santo de Dios está con nosotros, hermanos. Amén. Está con nosotros. Él es nuestro consolador. Es nuestro defensor en todas las cosas que a veces hacemos. El Espíritu de Dios, dice, está ahí, hermanos, y nos ayuda a guiarnos en esta vida, a caminar en esta vida, a poder nosotros entender que es necesario que nosotros escuchemos esa voz, porque Él es nuestro consolador. Y un consolador es aquel que lleva paz
que lleva palabra, que lleva ánimo, que lleva acompañamiento a la vida de una persona. Ese es el trabajo del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Por eso dice la palabra de Dios al principio: si alguno oye hoy su voz, no endurezcas su corazón. No endurezcas tu corazón, para que Dios no se enoje contigo como se enojó por 40 años con el pueblo de Israel. Dice la palabra en Isaías capítulo 1 y el verso 19. Isaías 1:19. Si ustedes quieren y me hacen caso, dice el Señor, ¿verdad?, comerán lo mejor de la tierra. O sea, si ustedes quieren y me hacen caso, recibirán todas las promesas y las bendiciones que yo les estoy prometiendo. Pero si no quieren y son rebeldes, serán consumidos por espada. La boca del Señor lo ha dicho. Por eso es que es tan importante que cuando escuchemos la voz de Dios mediante el Espíritu Santo que está en nosotros, podamos apercibirnos y hacer caso de esa voz en nuestra vida. Amén. Dice la palabra en Juan capítulo 14 y verso 26. Tremenda promesa para nosotros, hermanos, que se dio a aquellos discípulos y que hoy nosotros también lo hemos alcanzado. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Dios nos recordará las cosas que ya conocemos. Esa es la obra del Espíritu Santo de Dios, hermanos, en la vida de nosotros. ¿Qué significa esto de las cosas que ya conocemos? Nosotros, hermanos, como creyentes, ya conocemos lo que dice la palabra del Señor. Amén. Amén, hermanos. Conocemos lo que dice su palabra. Conocemos de lo que Dios habla acerca de nuestra vida y cómo guiarnos. Pero no es cierto que a veces queremos ir en contra de esa palabra o queremos hacer lo contrario de lo que está escrito en su palabra. ¿Cuánto nos pasa esto? Todos los días, todas las semanas, ¿verdad? A veces queremos ir en contra de lo que dice la palabra del Señor. Pues entonces, el trabajo, mis hermanos, del Espíritu Santo de Dios es recordarnos esas cosas que nosotros ya sabemos. Entonces es cuando el Espíritu viene y nos contriñe, ¿verdad? Y nos dice, no, esto no puede ser, esto no lo puedes hacer, esto no lo debes hacer, porque no es lo correcto. ¿Lo conocíamos o no lo conocíamos? Sí, claro, sabíamos que Dios dice que no es bueno fornicar, que no es bueno adulterar, ¿verdad? Que no es bueno robar, conocemos esas cosas. Bueno, cuando a veces quiere venir a nuestra vida cualquiera de estas cosas u otro pecado, el Espíritu nos recuerda a nosotros y nos dice, acuérdese que usted no debe hacer tal cosa. Ahí es donde entonces nosotros tenemos que aprender a ser sensibles, hermanos, a la voz del Espíritu Santo de Dios hablándonos a nuestras vidas. Él siempre nos está hablando, hermanos. Y es nuestra obligación entonces detenernos y escuchar su voz para obedecerle. La única manera para aprender a reconocer la voz de Dios por medio de su Espíritu Santo es el tiempo que pasamos con Él.
el tiempo que pasamos con Él, el tiempo que invertimos en su palabra. Dios nos habla hoy en día por medio de dos formas principalmente. A través de su palabra, cuando la leemos, donde están todos los mandamientos, las reglas, los medios que el Señor nos ha dado, y a través de la voz del Espíritu Santo, quien es el que nos recuerda toda esta palabra. En la medida que estudiemos la Biblia diariamente, hermanos, el Espíritu nos recordará cada palabra que necesitamos para conducir nuestra vida, para tomar las decisiones que tengamos que tomar en nuestro hogar, en nuestra iglesia, donde quiera que estemos, y que sean agradables al Señor. Juan capítulo 10 y verso 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. ¿En qué medida estamos escuchando la voz del Señor? ¿En qué medida estamos escuchando esa voz única que nos está hablando y nosotros le estamos siguiendo verdaderamente? Dice, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Yo les doy vida y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatarlas de mi mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Si hay algo que tenemos seguro, mi hermano y mi hermana, esta mañana, es que estamos en la mano del Señor y que de ahí nadie nos va a mover. ¿Cuántos dicen amén? Nadie nos va a mover. ¿Por qué? Porque el Padre que es más grande nos entregó en las manos de Cristo, y de ahí nadie nos va a arrebatar. La voz del buen pastor es la voz del Espíritu Santo hablando con nosotros. Espíritu Santo. Si la conocemos, no seguiremos voces extrañas. Juan capítulo 10, del verso 1 al 5, dice así. Vamos a ir a la palabra del Señor. De cierto os digo, el ladrón y el salteador es el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que trepa por otra parte. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A este el portero le abre, y las ovejas oyen su voz, y él las llama a las ovejas por su nombre y las saca. Y una vez que las ha sacado todas sus ovejas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo siguen, sino que huyen de él, porque no lo conocen, no conocen la voz de gente extraña. A veces hemos seguido una voz que es extraña, que no es la voz del Padre, que no es la voz de nuestro pastor, hablándonos. Ellas huyen ante las cosas que no conocen. Huyen ante las cosas que son desapercibidas para ellas, que no las tienen en su mente, en su cerebro, en su cabeza. Nosotros, hermanos, por lo menos esta semana, el Espíritu Santo de Dios ha hablado en nuestro hogar, y lo ha hecho literalmente. Habla. Y nosotros tenemos que aprender a escuchar su voz. Amén.
Y no solamente escuchar, sino también a obedecer. Entre tanto dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. Si queremos bendición, hermanos, en nuestras vidas, debemos escuchar y obedecer la voz del Espíritu Santo antes de tomar cualquier decisión en nuestra vida. Antes de tomar cualquier decisión en nuestra vida, escuchemos la voz del Espíritu Santo que está hablándonos dentro de nosotros. ¿Cuánto nos habla el Espíritu de Dios diariamente? ¿Lo hace seguido? ¿O solo unas veces por semana? ¿O solo una vez por semana? ¿O solo una vez al mes? ¿Cuánto nos habla el Espíritu de Dios? Porque dice que Él siempre nos está hablando. Él siempre nos está aconsejando. Aún en nuestro sueño, aún en nuestro dormir, Él está hablando. Él está con nosotros. Afinemos nuestro oído. Afinemos, mis hermanos, de manera que solamente podamos escuchar la voz del pastor. Ni siquiera la nuestra interior, que a veces nos justificamos, ¿verdad? Que a veces nos ponemos tan en alto, que a veces nos hacemos tanto caso interiormente. Solamente escuchemos la voz del pastor que nos habla por medio del Espíritu Santo. Y detengámonos, hermanos, para hacerlo por obra, para que el Señor no se enoje con su pueblo, con su iglesia, para que no se enoje con nosotros. El Señor siguió guiando al pueblo de Israel a través de todo el pasaje por el desierto, pero estaba enojado. Su favor y muchas de las cosas, de los milagros que Él hizo, fue por atención a su siervo Moisés. Muchos de los milagros fue solamente porque su siervo se lo estaba pidiendo, pero no porque él quisiera llevar bendición a un pueblo que estaba siendo rebelde y estaba siendo duro y sordo a la voz de Dios. Y recordemos uno de esos para terminar. El maná que cayó del cielo no cayó como un agradecimiento, como un favor de Dios por la adoración del pueblo, ni mucho menos. Lo dio porque estaba cansado ya de tanta murmuración, de tanta dureza, de tanta rebelión de aquellos que Él había escogido. Por eso la importancia que nosotros, hermanos, como la iglesia del Señor, como hijos de Dios, afinemos nuestro oído para que el Espíritu Santo nos hable más seguido, más seguido. Y Él lo va a hacer, porque la palabra así nos dice. Él está siempre hablándonos, reconviniéndonos, apartándonos del peligro, apartándonos de las cosas que no nos convienen. ¿Cuántas veces hemos sido librados?
por el Espíritu Santo que está en nosotros, de múltiples peligros y de muchas cosas. Y cuántas veces hemos recibido castigo porque no escuchamos su voz. Y el medio, hermanos, para afinar nuestro oído es acercándonos a Dios por medio de su palabra. Vamos acá y nos afinamos acá. Dios les bendiga esta mañana. Amén. Que el Señor traiga múltiple bendición, mis hermanos, y que esta palabra sea para nosotros. Gracias, Dios mío, te doy. Gracias por esta mañana. Gracias por este tiempo que hemos estado en tu casa. Sé que nos falta mucho, Señor, pero ayúdanos. Ayúdanos para acercarnos más a ti, para que nuestro oído esté atento, fino, a la voz de tu Espíritu Santo, nuestro consolador. Y que cuando lo escuchemos, no sigamos de ida, sino que nos detenga para hacer por obra lo que nos está diciendo. Porque todas las cosas buenas para nosotros vienen del cielo. Amén. No hay nada malo. Y todo lo que el Espíritu Santo nos habla a nosotros es para mí. Padre mío, gracias. Gracias por este momento. Dice mis hermanos que estamos acá, Señor. Dice aquellos que hoy no han venido y han decidido quedarse en sus casas. Tú conoces los motivos. Tú hablas con ellos, Señor. Pero nosotros, gracias por darnos el privilegio, la bendición de estar en este lugar. Gracias por la enseñanza en la escuela dominical, porque estamos aprendiendo con Alejandro. La vida, Señor, de aquellos hombres que tú pusiste como gobernantes, como reyes, sobre tu pueblo, que nosotros debemos de saber, Señor. Gracias por los cantos, por los testimonios y por tu palabra, Jesús. Llévanos con bien, Señor, a los lugares, a donde vayamos, cuídanos, protégenos. Donde quiera que estemos, Señor, que ahí tu Espíritu Santo nos habla. En Cristo Jesús te doy gracias por todo. Amén.